Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Diálogo Libre. Todos los miércoles y los viernes les traemos temas que a usted le interesan. Hoy estaremos conversando sobre el tema del reacomodo de los cárteles de la droga tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Para eso tenemos a un experto en este tema, pero antes de pasar al tema principal tenemos información de último momento, y es que la CICIG y el Ministerio Público en este momento están dando una conferencia de prensa en donde se da a conocer que se estará solicitando el retiro de la inmunidad de 3 diputados integrantes del partido líder. Ellos son Edgar Barquín, Manuel Barquín y Juan Manuel Martínez. Ellos son señalados de los delitos de lavado de dinero, pero esta información usted la puede encontrar en prensalibre.com. Para entrar a hablar sobre el tema de hoy, vamos a ver un corto video para entrar en contexto. Guatemala no está exenta de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, si se toma en cuenta que varios de los presuntos narcotraficantes detenidos en los últimos años han tenido nexos con el capo de la droga. El Ministerio de Gobernación realiza operativos en puntos ciegos a lo largo de la frontera entre Guatemala y México para evitar el ingreso del Chapo Guzmán. En Guatemala, la captura, deportación e incluso fallecimiento de cabecillas del trasiego de droga no ha detenido el flujo de estupefacientes o de efectivo ilegal, pues las estructuras han quedado a cargo de familiares, allegados o incluso ex guardaespaldas, aunque en algunos casos se han fragmentado según investigadores antinarcóticos. La Fiscalía contra la Narcoactividad considera que debido al reacomodo de los cárteles han emergido células del narcotráfico que pretenden apoderarse de las áreas de influencia de capos capturados o enviados a Estados Unidos. Esto genera violencia por la lucha de poder entre facciones, pues los líderes del cártel se enfrentan a quienes buscan desplazarlos para controlar regiones. Dentro de los presuntos narcotraficantes detenidos en los últimos años en Guatemala y que han tenido nexos con El Chapo Guzmán, se encuentra Juan Alberto Ortiz López alias Chamalé. Las autoridades indican que dentro del círculo del narcotráfico, Chamalé llegó a ser considerado el amo del Pacífico. También se encuentra Valdemar Lorenzana Lima. El 18 de marzo de 2014, el presunto narcotraficante, alias El Patriarca, salió de la Fuerza Aérea Guatemalteca en un avión privado rumbo a Estados Unidos para enfrentar a la justicia de ese país, que lo requiere por supuesto trasiego de toneladas de droga. Vamos a presentar a nuestro invitado Julio Balconi, exministro de la Defensa y analista en temas de seguridad, y también el colega Byron Vázquez, quien investiga todos estos temas de narcotráfico. Para empezar el programa, pues hace algunos días se supo sobre los movimientos que han tenido los cárteles de la droga en Guatemala, y con la fuga del Chapo Guzmán, de acuerdo a su experiencia, esto podría influir más, tomando en cuenta que personas como Valdemar Lorenzana y Juan Ortiz Chamalé, según las autoridades, han tenido nexos con este tipo de estructuras mexicanas. Bueno, evidentemente la fuga del Chapo Guzmán nos indica que va a haber un reacomodo de las, digamos, de liderazgo en los grupos de narcotraficantes. Lo único es que en este momento yo creo que él está más preocupado por esconderse para que las autoridades mexicanas, en coordinación con las autoridades de los países vecinos, no lo vayan a ubicar y recapturar otra vez. Eso seguramente limitará su capacidad de reacomodo en los grupos que él coordina o que manejaba antes de ser capturado. Pero evidentemente también él mantenía una comunicación constante con su gente, porque esa obra de ingeniería que se construyó para que él pudiera fugarse de la cárcel de máxima seguridad en México, pues tuvo que haber usado primero equipo muy especializado, ingenieros, me imagino yo, para diseñar el túnel. En fin, eso, pues como digo, nos indica que él mantenía control sobre su gente, porque ahí se han de haber gastado un montón de millones de dólares para la construcción de eso, tomando en cuenta también que él tenía 1 año y medio de estar en la cárcel. Y esa obra de ingeniería, pues, ¿no?, con las limitaciones que tuvieron por cuestiones de seguridad, me imagino que mínimo 1 año. ¿Y Guatemala cómo se podría aplicar?
Bueno, en Guatemala, como le digo, todavía no vamos a ver algún reacomodo porque él está preocupado por otras cosas, pero seguramente habrá ya alguna comunicación con la gente que aquí se encarga de mover todas las estructuras, sobre todo porque él tenía comunicación con estas personas que usted dice que ya están, usted mencionó que están capturadas, pero seguramente en el paso del tiempo, seguramente unos 6 meses, vamos a ver cómo se acomodan los carteles otra vez. Digamos, en el caso de los grupos que eran influenciados por él aquí en Guatemala, ¿estos tienen la capacidad de poder cobijarlo en el país, digamos, de poder darle albergue aquí en el país? Mire, ahí tiene la capacidad de protegerlo aquí. En México, yo no podría asegurar que él haya salido de México, porque alguien despuesito de su fuga dijo que si él lograba llegar a las montañas, unas montañas que están al norte de México, iba a ser muy difícil ubicarlo porque ahí la gente le tiene mucho aprecio y lo van a proteger. Entonces yo me imagino que él está en algún lugar donde se sienta mucho más seguro, donde crea que la gente o el entorno lo protege. Entonces pienso que todavía debe estar en México. ¿En qué pueden ayudar los operativos que está realizando el Ministerio de Gobernación para que no ingrese al país? ¿Él tiene la capacidad para evadir este tipo de operativos? Mire, lo que pasa es que la frontera que tenemos con México es muy grande, entonces es muy difícil, casi imposible para las autoridades guatemaltecas cuidar toda la línea de frontera. Sobre todo porque no hay un muro, ¿verdad? Sino que uno cruza un río o pasa la franja que está limpia y ya está del lado de Guatemala. No hay capacidad, digamos, para poder cuidar toda la frontera, entonces con mucha facilidad podría pasar a Guatemala. Y usted habla de que se van a reflejar algunos movimientos dentro de 6 meses, pero exactamente ¿qué podría ser? ¿Un incremento de violencia o choques entre las mismas agrupaciones? Lo que hay que tomar en cuenta es que los narcotraficantes no andan buscando enfrentarse a la autoridad, al contrario, mientras más desapercibidos pasen, mejor. Entonces, lo que me imagino que coordinarán es toda la logística que ellos utilizan para el traslado de la droga desde su origen hasta el mercado, sin que sean detectados, porque ese es el esfuerzo, ¿verdad? Que hacer todos sus movimientos ocultos de las autoridades para que no haya ningún problema con el traslado de la droga. Digamos, en este caso, digamos que han habido ciertos movimientos en el país de estos grupos a raíz de las capturas y extradiciones que han habido de sus líderes. Digamos, ahora que está él ya prófugo, ¿pudiera él designar a quienes van a dominar, digamos, el paso de la droga en Guatemala, digamos, para asegurarse más su grupo? Sí, seguramente él había nombrado a alguien. Cuando él fue capturado, seguramente nombró a alguien para que siguiera manejando la estructura y no se perdieran esos contactos con los países vecinos, especialmente con Guatemala, que es el país vecino con México. Ya estando él fuera de la cárcel, pues con mayor razón dará instrucciones para que esas coordinaciones se acentúen en Guatemala y hacia el sur, ¿verdad? Porque, como les digo, mientras mejor aceitaste la maquinaria para el traslado de la droga, mucho mejor es para ellos. Y la otra cosa que hay que mencionar también es las diferencias que hay entre cárteles, ¿verdad? Que eso ha provocado matanzas, como ha ocurrido en Guatemala. Entonces, no sé si la toma de posición de él otra vez como el líder máximo de ese cártel pueda generar alguna violencia, tomando en cuenta que algún otro cártel pudo haber tomado algún territorio que él tenía como propio. En este caso, digamos, ya vemos la capacidad enorme, como usted bien lo decía, que él tiene para contratar cantidad de personas y poder evadir la justicia. En Guatemala, el paso de droga, digamos, ¿qué grupos son los que más predominan, digamos? Los que están, digamos, del cártel de Sinaloa, los del Golfo, o ¿quiénes son los que dominan, digamos, el tránsito? Mire, yo creo que el cártel de Sinaloa tiene preeminencia sobre los demás, ¿verdad? Porque
El Chapo Guzmán tiene muchos años de experiencia, desde la década del 80, desde jovencito. Él está metido en este ambiente y sabe cómo se deben hacer las cosas, cómo se deben hacer las coordinaciones, en quién confiar y en quién no confiar. Entonces, esa experiencia de él le da cierto poder sobre los demás, y si, digamos, su reacción contra un cártel que pudiera estarle haciendo alguna competencia es violenta, pues me imagino que ahora habrá algún cuidado, ¿verdad? Pensando en que él pudiera querer retomar el control a través de la violencia, a través de imponer su ley, como se dice. Eso quiere decir que él podría estarse adueñando de las principales rutas, o sea, a partir de ahora, y podría esto incrementar, por ejemplo, los hechos violentos en ciertas regiones, a partir de que él imponga más fuerza, por decirlo así. Sí, depende de la reacción de los otros cárteles ahora que él está fuera de prisión. Me imagino que el esfuerzo de todos ellos es coordinar para no dañarse unos a otros. Lo que pasa es que a veces se pelean la droga y se la roban unos a otros, y ahí es donde comienza a surgir la violencia. Pero esa tranquilidad que hay quiere decir que los cárteles en alguna medida han coordinado y seguramente se han repartido las tareas del traslado de la droga, porque no debe ser sencillo partir, digamos, desde el lugar de origen, hacer el traslado hasta el lugar donde ellos creen que pueden vender la droga, burlando la vigilancia de todas las autoridades, porque no solo es el esfuerzo de cada país desde Colombia para acá, sino que es la presencia de Estados Unidos con su tecnología apoyando el esfuerzo de las fuerzas de seguridad para evitar, en la medida de lo posible, que ese traslado, que es por todas las vías, ¿verdad?, aérea, terrestre y marítima, llegue a su destino. Entonces, el esfuerzo es ese precisamente, ¿verdad?, de tratar de evadir el control y la vigilancia de las autoridades. Y por la logística que él ha implementado, sobre todo en este momento, que se pudo observar que pues tenía algunos carritos para sacar la tierra y un reportaje que le sacó una revista, ¿se ha hecho un análisis de qué tanta capacidad económica tiene él para movilizarse? Mire, no creo que haya alguien que pueda decir con cierta certeza qué cantidad de millones de dólares tiene el Chapo Guzmán, pero si analizamos la presencia de él en el ambiente ese del narcotráfico desde la década del 80, es un tipo que tiene recursos extraordinariamente grandes, ¿verdad? Porque el ejemplo es esto que pasó ahora para su fuga. Esa obra de ingeniería que construyeron ahí, me imagino que involucró a mucha gente y tuvo que haber gastado mucho dinero para, primero, mantener el silencio, seguramente comprar algunas voluntades dentro de la prisión, alguna gente en el vecindario donde se estaba construyendo el túnel, en fin. Eso refleja pues la capacidad económica que tiene, pero ¿cuánto tiene dinero? Si no sabe, pero sí, definitivamente tiene mucho dinero, ¿verdad? Volviendo, digamos, al caso de Guatemala, ¿cuántos grupos se calculan de narcotráfico se mueven en el país? Mire, propiamente guatemaltecos debe haber unos 3 o 4 grupos. Lo que pasa es que como las cabezas han caído, entonces eso genera algún descontrol en la coordinación del esfuerzo del grupo, pero sabemos que inmediatamente surge otro líder, ¿verdad? Lo único es que los que van surgiendo no tienen la experiencia de los que se van, y en la toma de la experiencia es donde puede haber el riesgo de que puedan ser descubiertos y capturados. Pero yo calculo que son unos 3 o 4 grupos que están operando en Guatemala, y creo que deben estar coordinados. En este caso, digamos, estaríamos hablando del corredor del Pacífico, de lo que es Zacapa, Izabal, Petén, y lo que es el área de Huehuetenango y San Marcos, que es donde predominan estos grupos. Sí, mire, ahorita ya prácticamente todo el territorio nacional está afectado, ¿verdad? Porque cuando uno pregunta a la gente, mire, ¿y aquí hay problemas de narcotráfico? Sí, hay problemas de narcotráfico.
Como les digo, ellos tratan de evitar que se les descubra, ¿verdad? Porque el éxito de ellos está en mantener el secreto, mantener la reserva, que no se les identifique. Pero la gente sabe porque lastimosamente hay muchas obras de infraestructura que se han hecho en diferentes lugares del país y muchas de ellas han sido por producto del narcotráfico, de la inversión del narcotráfico. Entonces la gente sabe. Así que lamentablemente para Guatemala pues es un territorio prácticamente utilizado casi en su totalidad por el narcotráfico. Tal vez no son territorios tomados, pero sí hay rutas que ellos utilizan para moverse con más seguridad, especialmente en el mar, que es donde nosotros tenemos muy poca capacidad, ¿verdad? Solo la Marina de la Defensa puede realizar algún patrullaje con unas patrulleras que tiene, pero son 2 o 3, ¿verdad? Y eso no tiene, pues no, y con las limitaciones de combustible y todo, es muy difícil mantener el control sobre las rutas. Entonces el narcotráfico utiliza especialmente las rutas marítimas para pasar por Centroamérica. Tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos al programa Diálogo Libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Bienvenidos a Diálogo Libre. Continuamos con el general Julio Balconi abordando el tema del narcotráfico, el movimiento de las estructuras del narcotráfico en Guatemala a raíz de la fuga del Chapo Guzmán en México el pasado fin de semana. General, digamos, ¿qué capacidad tienen las autoridades guatemaltecas para poder mantener el control y hacer las incautaciones de droga en el país, tomando en cuenta que las autoridades han dicho que durante esta gestión es cuando más cantidad de drogas se ha incautado desde que se empezaron, digamos, desde el 96 para acá, más o menos aproximadamente? Sí, mire, todo tiene que ver con la capacidad de coordinación de las autoridades con los países vecinos, pero especialmente con Colombia y México, ¿verdad? Porque Centroamérica tiene una buena coordinación, hay un buen intercambio de información, pero nosotros solo somos lugar de paso, ¿verdad? Entonces, el éxito de las operaciones depende precisamente de esas coordinaciones que se hacen, tengo información pues, que son muy buenas, porque las autoridades colombianas están muy dispuestas a colaborar y nosotros especialmente con México hemos tenido una historia de muchos años de intercambio de información, sobre todo porque a ellos se les vuelve mucho más difícil cuando la droga pasa a México, porque es un territorio muy grande, es un territorio bastante boscoso en el sur, y el esfuerzo es entonces ir detectando la droga a lo largo del camino. Pero como le digo, el éxito no es necesariamente una gran cantidad de autoridades buscando las rutas o ubicando las rutas, sino que esa coordinación o la producción de inteligencia para saber cuál es el avión, cuál es el vehículo o en qué momento salió una lancha de algún lugar del sur. Con esa información es mucho más fácil hacer un patrullaje y ubicar el objetivo que se persigue. Entonces, depende de eso, depende de las coordinaciones. Hace algunos años se dijo que Guatemala era un país de producción porque habían encontrado varios laboratorios. ¿Considera usted que eso es posible o igual sigue siendo solo una ruta? No, lamentablemente Guatemala ya es también un país donde se produce porque, digamos, les voy a contar una experiencia de hace muchos años. Cuando se hizo la primera
la primera incursión de la policía al área de San Marcos, el volcán, se encontraron más o menos unas 200,000 matas de amapola. Estoy hablando de hace unos 25 o 30 años. Y cada cierto tiempo la policía regresa para ver el nivel de recuperación de los que siembran. Y cada vez se encontraba más. La última vez que yo tengo conocimiento, se encontraron más o menos 70 millones de matas. Quiere decir que la política de apoyo a los agricultores, a los campesinos que tienen una parcela pequeña, para que no tengan la tentación, digamos, de ceder la tierra para que siembren, ha sido un fracaso, porque es muy difícil competir, digamos, con el rendimiento de una parcela pequeña donde se siembra amapola o maíz o frijol. Entonces, ahí nos damos cuenta que ya 70 millones de matas, y sobre todo porque aquí se produce la materia prima y se elabora, se procesa en México. O sea, los laboratorios no están necesariamente en Guatemala, están en México. Entonces hay una coordinación entre ellos también muy grande. Y el campesino pues sigue siendo víctima del minifundio, ¿verdad? Porque en un pedacito de tierra es muy difícil conseguir lo que necesitan para el sustento de la familia. Y llega esa oportunidad donde les pagan en dólares, entonces ahí es donde tenemos el problema. El Estado tiene el problema de cómo revertir esa práctica, digamos, de la compra de la parcela de una vez anticipado para hacer la siembra. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué esto es un tema de nunca acabar? Porque precisamente en estos días se han estado haciendo operativos para el corte de matas de amapola. ¿Cuál es la deficiencia en ese sentido? Es lo que le digo, que ahí tendría que haber un programa del Ministerio de Agricultura para hacer producir las parcelas algo que sea de beneficio para la familia, para el campesino dueño de la parcela, y evitar la tentación esa de ceder el terreno para la siembra de amapola. Entonces, pero no hay un cultivo que compita con la amapola, no hay. Bueno, damos la bienvenida al viceministro de Gobernación, Elmer Sosa, que se suma al programa. Bienvenido, viceministro. Estábamos hablando sobre qué consecuencias podría traer la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en el tema del reacomodo de los cárteles de la droga en Guatemala. ¿Ustedes ya han hecho este tipo de análisis? ¿Qué se podría reflejar en los próximos meses o si no va a suceder esto? Buenas tardes. Pues efectivamente ya con las unidades de inteligencia hemos estado tratando el tema, hemos estado compartiendo información con unidades de inteligencia de México, donde la principal preocupación es que en algún momento el narcotraficante que está en cuestión pueda intentar refugiarse en nuestro país, y esa es nuestra mayor preocupación. De hecho, de esa cuenta, por eso la señora ministra de Gobernación, desde que tuvimos conocimiento oficial de la fuga de este narcotraficante, pues se implementaron y se alertaron a todas las unidades. De hecho, se fortalecieron los operativos, fortalecieron patrullajes fronterizos específicamente para poder darle cobertura, y tal vez no a un 100%, pero sí en su gran mayoría a los nodos carreteros, a la extensión territorial de la línea fronteriza, que son más de 900 kilómetros. Aparte de eso, tenemos conocimiento de los pasos ilegales. De esa cuenta también se está dando seguimiento. El día de ayer tuvimos, pues producto de esa operatividad, la captura de algunas personas que ingresaron a nuestro país sin la debida autorización. En este caso, viceministro, buenas tardes. Digamos, ¿qué capacidad tienen las autoridades de poder identificar, digamos, en qué momento puede él estar ya en Guatemala, tomando en cuenta la porosidad que usted mismamente ha señalado en las fronteras con México? Por ejemplo, en Tacaná hay cantidad de pasos ciegos en la montaña, por donde él puede pasar incluso a pie, sin poder ser detectado y esconderse ahí. Digamos, ¿qué capacidad tiene el gobierno de Guatemala para poder llegar hasta esos?
Mire, nosotros estamos conscientes de esa situación, hemos estado trabajando muy fuerte en ese tema, específicamente la creación de la Fuerza de Tarea Tecún-Umán fue una de las principales herramientas que se instauró y se estructuró y se echó a funcionar con el objeto de poder coadyuvar en evitar esa porosidad de la que usted habla. Efectivamente, la capacidad que tenemos, como lo dije al principio, es poder alertar a cualquier unidad, sea terrestre o aérea, para poder reaccionar en cualquier momento que se tenga información que esta persona haya pasado de forma ilegal a nuestro país. Esto lo estamos haciendo en coordinación con las autoridades de México, específicamente la señora ministra de Gobernación tiene comunicación directa con la embajadora de México, de nuestra parte pues con nuestras contrapartes de las autoridades mexicanas a efecto de poder tener la mejor reacción posible. ¿Se cuenta, digamos, con información de algún grupo que pudiera cobijarlo aquí en Guatemala? Mire, esa información, yo a los medios de comunicación en su momento les contesté lo que les voy a contestar a ustedes en este momento. Es información que ya está dentro de un proceso de investigación. Tenemos identificadas con las unidades de inteligencia algunos grupos de delincuencia organizada que podrían tener algún vínculo con este narcotraficante, pero sí tenemos información y como le digo, aquí los recursos de la Policía Nacional Civil y de las unidades de inteligencia están puestos sobre la mesa y van a ser utilizados en el momento que sea necesario. Una pregunta para los dos, también para el exministro, es ¿cómo ven la capacidad en el sistema carcelario? Es una pregunta ficticia, ¿qué pasaría si él en los próximos días fuera detenido en alguna región del país? ¿Qué pasaría? O sea, por ejemplo, ¿a qué cárcel sería llevado y qué medidas de seguridad se tomaría? Empezando por el exviceministro. Bueno, yo no tengo mucho conocimiento de la capacidad para albergar a una persona como el Chapo Guzmán, ¿verdad? Pero como hay algunas prisiones que se han instalado en cuarteles militares, pues sería para resguardarlo mientras el proceso de extradición camina, ¿verdad? Sería en una cárcel de esas que están instaladas en un cuartel militar con una seguridad muy especial. Viceministro. Sí, es como yo comparto lo mismo que acaba de indicar. Tendríamos que pues justificar con un análisis de riesgo. Yo creo que ya no hay necesidad de justificarlo. Es evidente el riesgo que corre cualquier centro de detención a nivel nacional. Pues tendría que el juez determinar en la etapa del procedimiento de extradición, pues ordenar su reclusión en una de estas cárceles, sea Matamoros o sea el Mariscal Zavala. Viceministro, y una pregunta que también le hacía al licenciado Balconi es si en los próximos meses él se podría apoderar totalmente de las rutas que atraviesan el territorio guatemalteco y esto podría recrudecer, incluso provocar algún tipo de enfrentamiento entre las agrupaciones. Sí, como lo dije al principio, eso es uno de los análisis que se han hecho y por eso fue la emergencia de alertar a todas las unidades, tanto migratorias como de seguridad, porque efectivamente en algún momento el conflicto de territorio en nuestro país por parte de estas organizaciones criminales pueden incidir en nuestra incidencia criminal, lo cual es lo que tratamos de garantizar con todas estas medidas que se han tomado. Viceministro, ante una eventual captura, como decía José Manuel, ¿a él se le llevaría un proceso de extradición o sería expulsado inmediatamente a México para entregarlo a las autoridades lo antes posible? Mire, ya ese es un procedimiento legal político que ya tendrán que resolver a través de las autoridades que correspondan en los niveles que sea de su competencia. Nuestra competencia es garantizar como Ministerio de Gobernación la seguridad interna del país y de esa cuenta es que se ha accionado de la forma que se ha accionado. Sí, viceministro, pues algunas cuestionantes que ya le habíamos hecho también al exministro, y ¿cuál es la opinión que le da usted a toda la logística que utilizó el Chapo Guzmán?
¿Será que fue únicamente una operación externa o hubo colaboración al interno del centro carcelario? Mire, esa ya es parte de los análisis que tendrán que hacer las autoridades mexicanas. Ellos, pues dentro de su investigación tendrán que determinar realmente si hubo participación o coparticipación de algunos, ya sean funcionarios o personas externas. Es evidente que por el grado de seguridad que tenía el centro de detención, pues tuvo que tener algún tipo de facilidades para poder realizar esta fuga, ¿verdad? Pero ya serán las autoridades mexicanas las que determinarán a través de la investigación que realicen. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Diálogo Libre. Agradecemos a nuestros invitados, el exministro de la Defensa Julio Balconi y también al viceministro de Gobernación Elmer Sosa. Recuerde que a las 19 horas tendremos todos los detalles de lo ocurrido en el ámbito nacional e internacional en el noticiero estelar Prensa Libre Hoy. Pase feliz tarde.